Hola con todos. Continuando con el curso de Sistemas de Comunicación impartido por el ingeniero Tipo Antuña, vamos a tratar el tema de la digitalización. Los integrantes del grupo son Carlota Panta, quien les habla Vanessa Napa, Catherine Casa y Edison Tataya. Los temas que se van a tratar en este capítulo son introducción a la digitalización, proceso de digitalización, muestreo, cuantificación, codificación y al final les presentaremos un ejemplo total en GNU Radio. ¿Qué es la digitalización? Es la conversión de una señal analógica en una señal digital que se adapta a los dispositivos y procesos involucrados en un sistema de transmisión. Es el proceso en el cual un mensaje de naturaleza análoga es convertido en una sucesión de impulsos eléctricos. Como podemos ver en la figura, tenemos una señal sinusoidal en donde la digitalización consiste en dar impulsos que nos darán un estado alto o bajo de la señal. ¿Por qué se digitaliza una señal? Las ventajas son las siguientes: facilidad de amplificación y atenuación, facilidad de ser procesada, permitir una valoración de la cantidad de errores ocurridos dentro de transmisión y al mismo tiempo la posibilidad de corregir dichos errores. El proceso de digitalización está dado por tres etapas. La primera, que es el muestreo, la cuantificación y la codificación. Cada uno de estos incisos pues los veremos a continuación. ¿Qué es el muestreo? Consiste en tomar muestras periódicas de la amplitud de la señal analógica, muestras cuyo intervalo en tiempo es constante. El ritmo de este muestreo es conocido como frecuencia de muestreo y determina el número de muestras que se tomará en un intervalo de tiempo. La frecuencia o tasa de muestreo está determinada por el teorema de Nyquist, el cual determina que la mínima frecuencia de muestreo debe ser el doble de la frecuencia de la componente de mayor frecuencia de la señal a muestrear. En esta imagen podemos observar que la señal continua de color negro está muestreada a 1 MHz y pues la señal punteada es una señal de 5 MHz. Entonces, las flechas donde podemos ver son los puntos que se van a tomar de dicha señal. Como podemos ver aquí, los puntos son las muestras que al final van a ser tomadas en cuenta en el proceso. Vemos que hay algunas dificultades con la frecuencia de Nyquist. Entonces, como podemos ver en las gráficas, esta es una señal seno. Es una señal seno de 5 MHz muestreada a una frecuencia de 4 MHz. Como podemos ver, los puntos de la señal son bastante apartados entre ellos, lo que no nos permitirá reconocer o recrear la imagen después del proceso de digitalización. Igual en la siguiente imagen tenemos la misma señal muestreada a una frecuencia de 1 kHz, donde podemos ver que en un ciclo de la señal solamente tenemos tomado un punto. Las frecuencias típicas de muestreo son las siguientes. En audio tenemos en audio y en video. La más conocida y utilizada por el aspecto de que es un formato de música es el formato MPG-1 o también los archivos .wav, que son muestreados a una frecuencia de 44.100 y tienen un límite máximo de frecuencia de reproducción de hasta 20 kHz. Las frecuencias de video tenemos el formato NTSC, que muestrea a una frecuencia de 60 kHz. Más adelante se les mostrará un ejemplo de muestreo. Continuando con los bloques de digitalización, el siguiente bloque es el de cuantificación. Entonces, cuantificación no es más que convertir una sucesión de muestras de amplitud continua en una sucesión de valores discretos preestablecidos según un tipo de código utilizado.
Se mide el nivel de tensión de cada una de las muestras obtenidas en el proceso de muestreo y se les atribuye a un valor discreto de amplitud, el cual es seleccionado por aproximación dentro de un margen de niveles previamente fijados. Ya. Existen diferentes parámetros para la cuantificación. Uno de ellos es la resolución. La resolución es la gama de valores o la escala y viene marcada por el número de bits. El número de bits representa la resolución o niveles. En la siguiente tabla se muestra que dependiendo del número de bits que ingresemos tenemos diferentes niveles. Si tenemos un número de 10 bits de resolución, obtendremos 1024 niveles. Para poder determinar estos 1024 niveles, se aplica la fórmula 2 elevado a la 10, y esto vendría a ser igual a 1024 niveles. Si queremos hacer un ejemplo con 2 elevado a la 16 es igual a 65.536 niveles. Para entender la resolución, se presenta a continuación un ejemplo. En este ejemplo se requiere digitalizar una señal sencilla de 4 voltios, que van a venir desde menos 2 voltios hasta 2 voltios, y va a ser cuantificada con una resolución de 3 bits. Entonces, si tenemos 3 bits de resolución, vamos a tener 8 niveles o valores. En el gráfico de la izquierda se muestra con puntos rojos las muestras tomadas previamente. Como ya se explicó en el anterior bloque, las muestras dependen de diferentes factores, como la frecuencia de muestreo, el número de muestras que se va a tomar, entre otros. Y mientras que en el lado derecho, como nosotros vamos a utilizar 3 bits de resolución, entonces se debe tener 8 niveles o escalerillas que representen cada uno de estos. Como se puede apreciar, tenemos 8 valores o 8 escalerillas de amplitud constante. Una vez muestreada la cuantificamos y como la resolución es de 3 bits, se asignan valores desde 00 hasta 11. 111 es el tope máximo y 000 es el más bajo. Ya. Los puntos rojos son las muestras y ahora se aprecian claramente los 8 escalones en negrilla que representan la cuantificación de 8 bits. En esta gráfica se observan que los valores cuantificados están dados por la escala vertical, es decir, que van desde 000 hasta 111, y estos valores cuantificados vienen representados por valores. Entonces, el valor máximo viene a ser de 1.75 y el valor mínimo de menos 1.75. Ya. El parámetro de relación señal-ruido hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es una relación que da la diferencia entre la máxima señal que se puede digitalizar y el ruido. Por tanto, es lo que también conocemos como rango dinámico. La relación señal-ruido puede ser determinada por la siguiente fórmula. SNR es igual a 6.02 por n, donde n viene a representar el número de bits o la resolución, más una constante de 1.76 dB. Se tiene tabulado los valores más típicos. En este caso tenemos, para 16 bits, tenemos una relación señal-ruido de 96.3 dB. Si queremos hacer con una resolución de 12 bits, tenemos una relación señal-ruido de 72 dB. Ahora, el parámetro fundamental es el error de cuantificación, ya que dependiendo de este se tendrán diferentes tipos de cuantificación. Entonces, se conoce como un error de cuantificación o ruido a la diferencia entre la señal de entrada sin cuantificar y la señal de salida ya cuantificada. Interesa que el ruido sea lo más bajo posible. Si usamos mayor cantidad de bits, la diferencia entre la muestra original y la señal cuantificada se puede hacer más pequeña, lo que disminuye la distorsión y el ruido. Sin embargo, este proceso produce un aumento en el ancho de banda, para lo cual se debe tomar en cuenta qué tipo y cuánto vamos a tener de bits de resolución, porque si queremos implementar físicamente a mayor número de bits de resolución, incrementan los costos. Ahora, el error de cuantificación se puede estar determinado por esta gráfica. Para el ejemplo anterior, tenemos que el error de cuantificación está representado por un diente de cierre, donde este error no es nada más que la diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida, que vendría a ser el voltaje cuantificado. Se tiene ejemplos de error de cuantificación.
Un ejemplo típico es el de una señal análoga o una señal sinusoidal. Mientras que los niveles que están representados como cuadrados viene a ser la señal cuantificada. Entonces, la diferencia entre la señal de entrada, que está con negrilla, y la señal cuantificada es lo que viene a representar el error de cuantificación de cada uno de estos. En este ejemplo del lado izquierdo se aprecia que el error de cuantificación es mucho mayor en comparación al del lado derecho, ya que en el lado derecho se tiene un diente de sierra constante, que está representado de igual manera por la señal punteada, que es la señal de entrada, y la señal cuantificada, que está en negrilla. Ahora, los tipos de cuantificación. Con el afán de minimizar los efectos negativos que produce el error de cuantificación, se utilizan distintas técnicas, siendo estas la cuantificación uniforme o lineal, la cuantificación no uniforme o no lineal, la cuantificación logarítmica y la cuantificación vectorial. La cuantificación uniforme o lineal utiliza un bitrate constante, es la característica principal de este tipo de cuantificación, lo que significa que la distancia entre los niveles de reconstrucción es siempre la misma. Se refiere a niveles de reconstrucción como la amplitud que tiene cada escalerilla. Es constante para cada uno de los niveles. Al tener la misma distancia, proporciona mejores resultados y tiene la ventaja que son más fáciles de implementar y, con respecto a costos, son más baratos. Ahora, la cuantificación no uniforme o lineal. Se utiliza un bitrate variable. Entonces, ¿qué nos quiere decir que es un bitrate variable? Que la distancia entre los niveles de reconstrucción dependen de la magnitud de la señal de entrada, de manera que a mayor amplitud, menos niveles y viceversa. Entonces, aquí se puede apreciar claramente que los niveles de bitrate o de amplitud de la escalerilla son diferentes. Empezamos con una amplitud bastante amplia y luego va decayendo, pero después nuevamente retoma todos sus valores a diferente amplitud. Este tipo de cuantificador es el usado para convertir la voz digital, debido a que hay voces fuertes y otras bajas, ya que si se usa un cuantificador uniforme o lineal, se corre el riesgo de que no se transmitan las voces bajas. Se va a comparar los dos tipos de cuantificaciones estudiados, la cuantificación uniforme y la cuantificación no uniforme. Se tiene una señal senoidal como entrada. Entonces, en el caso de la cuantificación uniforme, en el lado izquierdo, el bitrate es constante para cada uno de sus valores, que van desde 0 a 16, es decir, tiene una resolución de 4 bits. Mientras que en los niveles de cuantización de la derecha, que es una cuantización no uniforme, se tiene un bitrate distinto, proporcionando de cierta manera mayor error. Ahora, otro tipo de cuantificación es la cuantificación logarítmica. Este tipo de cuantificación es una cuantificación digital, en el que se utiliza una tasa de datos constantes que hace pasar la señal por un compresor logarítmico, o también conocido como un expander. Como en la señal resultante la amplitud sufre variaciones menos abruptas, la posibilidad de que se produzca un ruido grande disminuye. Existen dos tipos de leyes que van con el tipo de cuantificación logarítmica, es la ley A y la ley μ. Estas dos leyes son bastante parecidas. La única diferencia es que la ley A es ampliamente usada en Europa, mientras que la ley μ está dado ampliamente en estándares norteamericanos y en Japón. Las dos son utilizadas particularmente para aplicaciones de voz, principalmente en telefonía. Usan sistemas de transmisión TDM. Su funcionamiento se basa en la compresión y expansión, es decir, el compounding. Tiene una tasa de muestreo de 8000 muestras por segundo para cada uno. La única diferencia entre la ley μ y la ley A es que la ley μ ayuda a la cuantificación logarítmica, pero reduce de mejor manera el ruido. Se puede tener las ecuaciones de la ley μ y de la ley A, que están expresados en la siguiente fórmula, pero donde el parámetro principal de compresión es el siguiente. A es igual a 87.7, utilizados en Europa, pero también es un valor que está entre 87.6. La curva que caracteriza a la ley A se la puede apreciar. Esta curva, en teoría, está formada por 13 segmentos, como se puede apreciar. Pero, en realidad, el segmento número 7 consta de 3 valores,
que en total se tendría un valor de 16 segmentos, pero como está linealizada, se tienen solo 13 valores. Entonces, tenemos la curva que vamos a caracterizar y la amplitud de la señal de entrada que se va a expandir o comprimir. También tenemos la ecuación de ley mu. Esta ecuación está regida por los logaritmos naturales y presenta un índice de compresión usado desde 0 hasta 255. Es decir, que si es que el mu es igual a 0, la entrada es igual a la salida. Por último, se tiene la cuantificación vectorial. La particularidad radica en que en lugar de cuantificar las muestras retenidas individualmente, cuantifica por bloques de muestras, logrando una cuantificación más efectiva. Este tipo de cuantificación digital es el proceso que se puede usar idéntico a la cuantificación uniforme o lineal. La cuantificación vectorial es la más eficiente de todas las modalidades de cuantificación en referencia al error de cuantificación. Aunque los procesos para lograr esta codificación resultan muy complejos y a su vez también muy costosos. Hola, soy Carla y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la codificación. La codificación es el último de los procesos que se realiza en la digitalización de las señales. Consiste en la asignación de códigos a los datos digitales para su corrección y detección. Los valores cuantificados son codificados en números que pueden ser transmitidos y procesados digitalmente. Después de la cuantización, los valores de las diferentes muestras tomadas se representan numéricamente por medio de códigos y estándares ya establecidos. Se los representa con el sistema binario, es decir, con ceros y uno. En la imagen podemos ver una representación mediante un código numérico, es decir, el código binario. Les voy a dar un ejemplo de codificación, para lo cual vamos a tener en cuenta lo siguiente. Un dispositivo que funciona en base de impulsos de corriente eléctrica continua. Las variaciones de voltaje son representados como 0 y 1 lógicos. Para codificar se toma un voltaje, 3 voltios para representar un 1 y otro voltaje menor, 0 voltios para representar un 0. En la imagen pueden ver la gráfica del ejemplo, 3 voltios representado con 1 y 0 voltios con 0. En los procesos que se llevan a cabo en un ordenador se producen diferentes etapas de codificación. Por ejemplo, un documento de texto se transforma a un sistema común, ASCII y luego en dígitos binarios. Ahora los tipos de codificación. La codificación unipolar. Codificación sencilla y primitiva. El sistema de transmisión funciona enviando pulsos de voltaje por el medio de transmisión. La polaridad del impulso indica si es positivo o negativo. Se denomina unipolar debido a que usa una única polaridad. Los unos se codifican con valor positivo y los ceros con valor 0. Aquí vemos un ejemplo de codificación unipolar. En este tipo de codificación existen dos problemas. La componente DC. La amplitud media de una señal con codificación unipolar no es 0. Eso crea una componente de corriente continua. Sincronización. Siempre que el flujo de datos contenga una larga serie ininterrumpida de ceros o unos. Codificación polar. La codificación polar utiliza dos niveles de voltaje, uno positivo y un negativo. Se alivia el problema de la componente DC existente en la codificación unipolar, llegando a anularla completamente. Dentro de esta codificación hay otros tres tipos, que son no retorno a cero y autosincronizados. Sin retorno a cero. El nivel de la señal es siempre positivo o negativo. Existen dos métodos, los cuales son NRZL. Un voltaje positivo significa que el bit es un 0 y un voltaje negativo que el bit es un 1. NRZI. El bit 1 se representa con la inversión del nivel de voltaje, entonces el bit 1 representa la transición entre un voltaje positivo y un voltaje negativo, o viceversa. Un bit 0 no provoca un cambio de voltaje en la señal. El nivel de la señal no depende del valor del bit actual como del anterior. En la gráfica podemos ver un ejemplo, transiciones porque el bit siguiente es 1. Con retorno a 0. Utiliza tres valores, positivo, negativo y 0. Un bit 1 se representa
por una transición de positivo a 0 y un bit 0 representa con la transición de negativo a 0, con retorno de voltaje 0 en mitad del intervalo. Para asegurar la sincronización debe haber un cambio de señal para cada bit, sea este un 1 o un 0. El receptor puede usar estos cambios para construir, sincronizar, actualizar su reloj. Ahí vemos la gráfica. Estas transiciones se pueden usar para sincronización. Bifásica. La señal cambia en medio del intervalo de bit, pero no vuelve al nivel nulo de voltaje, sino que continúa al nivel opuesto. Estas transiciones intermedias permiten la sincronización. Ya existen dos métodos, Manchester y Manchester diferencial. En el caso de Manchester, usa la inversión en mitad de cada intervalo de bit para sincronizar y representar los bits. Una transición de positivo a negativo indica un 1 y una de negativo a positivo indica un 0. Manchester diferencial. La inversión en la mitad del bit se usa para la sincronización, pero la presencia y ausencia de una transición al principio del intervalo se usa para identificar al bit. Una transición indica un 0 mientras que la ausencia indica un 1. En la gráfica vemos la presencia de una transición al principio del bit significa 0. Codificación bipolar. Usa tres valores de voltajes, positivo, negativo y nulo. El nivel voltaje 0 se usa para representar el bit 0. El bit 1 se representa alternando los niveles positivos y negativos de voltaje, de forma que si el primer 1 se indica con voltaje positivo, el segundo 1 tendrá voltaje negativo y el tercero volverá a tener voltaje positivo. En este caso existen tres tipos de codificación: bipolar, bipolar con inversión de marca alternada. La señal AMI carece de componente continuo y permite la detección de errores con base en la ley de formación de los unos alternados. Entonces, la recepción de los unos consecutivos con igual polaridad se deberá a un error de transmisión. Como vemos en la gráfica, los unos son positivos y negativos alternativamente. Sustitución bipolar de 8 ceros. Se usa en circuitos TI, que inserta dos veces sucesivas en una señal el mismo voltaje, donde 8 ceros consecutivos sean transmitidos. Generalmente cuando sucesivos unos son transmitidos, uno tiene un voltaje positivo y el otro tiene un voltaje negativo. HDB3. El código HDB3 indica las propiedades que debe reunir un código de línea para codificar en banda base. Los códigos HDBN limitan el número de ceros consecutivos que se pueden transmitir. Es por eso que HDB3 quiere decir que no admite más de 3 ceros consecutivos. Hola, mi nombre es Katherine. Yo les voy a mostrar un ejemplo de muestreo aplicado a una señal senoidal con el software GNU Radio. Para este ejemplo nosotros utilizaremos un bloque llamado Signal Source, Throttle, GeoSlider, Scope Sync, Netbook. Bien, primero debemos saber que esta señal va a ser una señal muestreada a una frecuencia variable, mientras que esta va a ser una señal que va a ser muestreada a una frecuencia específica. Debemos saber que la frecuencia de muestreo va a ser variable y en este bloque slider nosotros vamos a configurarla. En ID vamos a poner F, en label vamos a poner frecuencias del título. Un valor por default va a ser 10.000, mínimo 0, máximo 20.000 en pasos de 10. Listo. Una vez que tengamos ya configurada este bloque, continuamos con Signal Source. En este bloque ponemos float, simple rate, que va a ser F, nuestra frecuencia de muestreo variable, seno, 1000 Hz, amplitud 1. Para el siguiente bloque, Signal Source, vamos a poner como simple rate a 20 kHz, una señal seno, 1000 Hz, amplitud 1. Bien, en throttle vamos a poner 20 kHz en la característica de simple rate.
Bien, ahora para configurar el scope, lo que vamos a hacer es poner float. En simple rate vamos a poner 20.000. En el número de entradas vamos a configurarle a 2. Y en netbook vamos a poner el ID que está aquí, coma 0, como vemos aquí. Y ponemos OK. Ahora para configurar nos faltaría solo el bloque notebook. En vamos a poner como título Signal. OK. Entonces lo mandamos a correr. Bien, una vez puesto play, lo que vamos a obtener es esta gráfica. Como podemos ver, aquí hay dos señales, una verde y una azul. La señal azul es la señal muestreada a una frecuencia variable, mientras que la señal verde tiene una frecuencia de muestreo de 20.000 Hz. Nosotros podemos cambiar la frecuencia de muestreo y observaremos la diferencia. Como primera instancia vamos a poner la frecuencia de muestreo a un valor menor, 6.000 kHz. Stop. Bien, como vemos, la señal azul tiene picos y no se parece mucho a una señal senoidal, por lo que podemos decir que esta frecuencia de muestreo es ineficiente. Ahora lo que vamos a hacer es aumentar la frecuencia de muestreo a 10 kHz y corremos. Como vemos, la señal azul ha mejorado y tiene una mejor definición. Por tanto, podemos concluir que entre una mayor frecuencia de muestreo obtendremos una mejor señal y podremos tener una señal más confiable. Si ponemos a una señal de 20.000, debe ser igual a la señal verde. Como vemos, son iguales. Hola, en este momento les voy a presentar un ejemplo de cuantización. Para este ejemplo hemos utilizado la señal más básica, que es la señal senoidal. Bien, para este ejemplo nosotros compararemos la señal original, una señal seno, con las siguientes características. Frecuencia 1000 Hz, amplitud 1. Listo. Nosotros hemos puesto un bloque nuevo que se llama cuantizador. En este bloque nosotros podemos variar el número de bits, y es decir, los niveles de cuantización que tendremos para la señal. En este caso hemos puesto B, debido a que la variable del slider se llama B. Bien, en el slider lo que vamos a configurar es el ID con la letra B, el valor por default 1, mínimo 1, máximo 8 en pasos de 1. Como podemos ver, en el ejemplo tenemos un bloque scope sync que tiene dos entradas. La primera para una señal seno muestreada, mientras que en la otra tenemos una señal seno cuantizada. Bien, ponemos play. Como podemos ver, esta es la gráfica resultante, en la cual tenemos dos señales. La primera señal es una señal verde, la cual indica o representa la señal senoidal de 1 kHz. La señal azul representa la misma señal senoidal, pero cuantizada con 1 bit, lo que quiere decir que tiene dos niveles de cuantización, 1 y 0. Como podemos ver, la cuantización con 1 bit no es muy buena, su resolución es muy baja, por lo que podemos cambiar a 2 bits y tendremos 4 niveles de cuantización.
Como podemos ver, aún así la señal no está bien definida. Si nosotros aumentáramos a 4 los bits, tendríamos una resolución de 16 niveles. Como podemos ver, los niveles de cuantización se pueden sacar 2 a la n, donde n es el número de bits. Por eso tenemos 16 combinaciones aquí. Los niveles de cuantización representan los niveles de tensión de cada una de las muestras que han sido seleccionadas en el proceso de muestreo. Como podemos ver, con 4 bits la resolución aumentó y la señal se está acercando a la senoidal. Si nosotros aumentáramos a 8 bits, como vemos, esta señal se parece mucho al original y se puede decir que se tiene una buena definición de la señal. Cuando tenemos 8 bits, tenemos 256 niveles de cuantización, lo que es mucho. Y por ejemplo, como dato importante, podemos decir que la televisión digital ocupa para la cuantización 8 bits. Como conclusión, podemos decir que entre mayor sean los números de cuantización, la señal tendrá una mejor resolución